Nos vamos a Ayacucho, donde se halla el ministro de Educación, señor Ricardo Cuenca, que se halla en esa ciudad para lanzar un programa de vacunación a los maestros que sin duda permitirá el retorno más rápido a clases presenciales. Señor ministro, muy buenos días. Un saludo a través suyo para nuestros compatriotas que ejercen la docencia en todo, como ha dicho Carlos, el vasto territorio de nuestro país. Muy buenos días, Fernando, Mónica, Carlos, un gusto saludarlos y por intermedio suyo y de las ondas de RPP enviarle un saludo muy especial a las maestras y a los maestros del Perú hoy en su día. Y como lo he venido diciendo en los últimos meses, reconociendo que desde el año pasado están haciendo un esfuerzo enorme por sacar adelante un sistema educativo y un año escolar complejo, en donde ha mostrado que compromiso y profesionalidad son y han sido siempre dos de las piezas fundamentales para el desarrollo de la profesión. Así que un saludo particular, el Ministerio confía en ellos, yo confío en todos ustedes, les envío un abrazo y feliz día. Muchas gracias, ministro, por esas palabras. Como usted sabe, hay una prioridad ahora al retorno en cuanto sea posible a las clases presenciales. Quisiéramos saber qué cosa es lo que prevé su ministerio, cuál es el calendario de retorno, pues que tengo entendido que ya hay más de 2.000 escuelas, en zonas rurales sobre todo, que están haciendo por lo menos educación híbrida, es decir, mezcla digital presencial. Pero díganos cuál es el calendario, por favor. Sí, efectivamente, el 9 de marzo de este año publicamos la norma en la que publicamos la norma en la que tuvimos el diseño a disposición de todos, el diseño del plan de retorno del año escolar. Esto fue trabajado desde diciembre del año pasado y fue parte del compromiso, de los dos compromisos que tuvimos cuando subimos la gestión. Un buen retorno del año escolar en el 2021 y el fortalecimiento del Ministerio de Educación a partir de la Ley de Organización y Funciones. El plan se implementó a partir del 19 de abril, como estuvo planificado. El 19 de abril inició 14 escuelas en Arequipa, en la provincia de Castilla. Hoy tenemos más de 2.500, todas ellas respetando el protocolo que está normado dentro de este plan y felizmente con buenos resultados, porque de momento no hay contagios asociados al retorno a clases. Fundamentalmente porque hemos respetado muy escrupulosamente el plan, que supone tener una habilitación de escuelas ubicadas en distritos que a partir de información epidemiológica nos permiten las escuelas a una forma de semipresencialidad. Entonces, en síntesis, tenemos un plan, el plan se publicó a principios de marzo. La base fundamental es trabajar con la situación epidemiológica de los distritos. La decisión es tomada de forma conjunta con los gobiernos regionales, las direcciones regionales de educación y la SUGEL, para luego tener estas escuelas abiertas. Así como ha evolucionado la epidemia, ahí hemos ido teniendo la posibilidad de ir habilitando y abriendo cada vez más escuelas. De momento, hay habilitadas hasta el 30 de junio 25.000 escuelas, que suponen un poco más del 30%. A partir de eso empiezan a poner en práctica todos los protocolos y estamos seguros que el próximo semestre, si la situación epidemiológica lo permite, van a haber aún más escuelas abiertas. Sí, ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Para hacer comparativos, cuando hablamos de que han comenzado a abrirse algunas escuelas, usted dice 25.000, en algún momento escuché que la cifra de niños que podían asistir a la semipresencialidad de la educación habían sido los niños que están más alejados, pero no sumaba más de 200.000. Quisiera que usted o me ratifique o en realidad nos dé la cifra exacta, pero por el otro lado es una cifra ínfima en relación a la cantidad de niños que han tenido enormes problemas de conectividad para poder seguir un año escolar mínimamente regular. O sea, lo que tenemos como gap, lo que tenemos como vacío entre una situación y otra es enorme y sobre todo en las zonas más vulnerables. Entonces, quizá en la progresión nos puede dar números y nos puede dar, además de acuerdo al protocolo,
digamos, la visión que tiene el Ministerio de Educación hasta fin de año, ¿no? A ver, muchas gracias, Mónica. Empiezo por los números. Ajá. El plan de retorno tiene dos niveles. Un nivel de escuelas habilitadas, que son las que el Ministerio de Educación indica en las regiones que podrían abrir. Esas de momento son 25.000 en este momento. De esas ya hace algún tiempo 2.500 ya están trabajando. Eso supone alrededor de 100.000 estudiantes, poco más de 100.000 estudiantes y 7.000 profesores que hasta finales del mes de junio han estado trabajando. Se están incorporando en estas 2 semanas algunas más, todavía no están registradas en el sistema, pero hasta el 30 de junio eso eran las fechas. Entonces, 25.000 habilitadas, 2.500 aptas, es decir, que ya tienen todos los protocolos instalados, 100.000, poco más de 100.000 estudiantes y 7.200. Esos son los números. Yo no diría que son un número ínfimo, yo diría que es un número justo en el marco de la epidemia, porque son justamente aquellos lugares en donde no hay riesgo de contagios y por lo tanto justamente son los más alejados en donde podemos volver a clases para que los problemas históricos de conectividad que tiene el país puedan ser revertidos. Respecto al cronograma, no podemos dar una fecha exacta, me encantaría decir el 15 de agosto volvemos todos, porque eso depende de la situación epidemiológica del país. La eminencia de una tercera ola, si fuese el caso, los números de contagios que no disminuyen, la velocidad de algunas nuevas variantes, como la variante Delta de mayor contagiosidad, son elementos que entran dentro de nuestro sistema, aprobado por el Ministerio de Salud, que nos permite habilitar estas zonas. La información que tenemos es a nivel distrital. Lo que sí puedo asegurarle, Mónica, es que el plan está listo, está a disposición, por supuesto, del próximo gobierno, que tendrá que evaluar si eso es el recorrido que quiere hacer con la apertura de las escuelas o quiere modificarlo, como podría modificar cualquier otra de las decisiones que estamos dejando como legado en el gobierno de transición. Finalmente, lo que sí podemos asegurar es que este plan, tal cual ha sido diseñado, está dando consecuencias positivas porque estamos privilegiando que el regreso a clases sea un regreso seguro. Todos compartimos el mismo diagnóstico, necesitamos volver a clases. Recordarán ustedes que en enero ya conversábamos sobre este tema, como el tema de vacunación de los maestros. Nuestro objetivo es regresar a clases. No podemos continuar solo con clases virtuales por muchas razones, pero no podemos tampoco sobrepasar los límites que la situación epidemiológica nos indica para el tema de la apertura. Permítanos, por favor, escuchar a los anunciantes y regresamos en unos instantes con usted, señor ministro de Educación. Y habrá preguntas, naturalmente, de Carlos Villarreal. 8:20 de la mañana, estamos en ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú, con Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos conversando con el ministro de Educación, Ricardo Cuenca. Ministro, ¿cuáles son los resultados hasta el momento que hay sobre la situación de educación a distancia? ¿Se han logrado los objetivos realmente que ustedes se habían planteado en una situación tan complicada como fue la pandemia? Se habló mucho acerca de este tema de reforzamiento, ¿no? de clases a los alumnos que no habían tenido, digamos, resultados satisfactorios a fin de año. No sé si esto se ha concretado, pero en términos generales, ¿cuáles son los resultados de la evaluación de esta educación a distancia, por favor? Está más sentido. Uno primero tiene que ver que efectivamente como parte del diseño del retorno al año 2021, durante enero y febrero tuvimos lo que llamamos el proceso de recuperación, que era el trabajo que cada maestro hizo con cada uno de sus estudiantes que necesitaban un reforzamiento durante los 2 primeros meses, debido a que tuvieron problemas durante el año 2020. Luego de eso, como anunciamos también, entre el 15 de marzo y el 15 de abril, se requería hacer un proceso de evaluación tanto de aprendizaje como de la situación socioemocional para luego determinar a partir del 15 de abril si hasta 30 de junio necesitaban efectivamente continuar con el refuerzo o más bien continuar con el año 2021. Este proceso del 30 de junio acaba de terminar hace pocos días.
Allí vamos a tener la información de cada uno de los maestros, porque como sabemos se han suspendido las pruebas estandarizadas que tomaba el Ministerio de Educación, así como las internacionales. El año pasado se suspendió PISA, es muy probable que este año también. Y entonces la estrategia que estamos implementando, que es la que además se ha implementado en la mayoría de los países, es tener información de cada uno de los maestros. Esto de acá ha terminado el 30 de junio, estamos consolidando la información y esperemos que efectivamente esta propuesta pedagógica que acompañó el retorno pueda haber contribuido a solucionar, por lo menos en parte, creemos que en una buena parte, las deficiencias producto de este año tan atípico que fue el año 2020. Ministro, usted nos ha hecho saber que 3% de las escuelas están ya funcionando con clases presenciales, 2.500, pero que hay un plan para que progresivamente más lo hayan. Sin embargo, nos ha hecho saber que hay ciertos requisitos que cumplir. Por una parte, las condiciones epidemiológicas, por otra parte, la infraestructura de las escuelas, que tengan agua y servicios higiénicos, y luego que haya un asentimiento de la comunidad. Por eso quería preguntar, ¿qué esfuerzo se ha hecho para instalar o reparar los servicios higiénicos y garantizar el agua potable en las escuelas? Porque las cifras que usted nos dio eran pavorosas y naturalmente un obstáculo para que los niños puedan ir a las escuelas. ¿Qué se ha hecho en materia de mejora de la infraestructura de las escuelas, sobre todo en lo relativo a los servicios higiénicos? Sí, como parte del plan de retorno tuvimos desde el año 2020 y durante el 2021, en el primer trimestre, una estrategia para continuar, por cierto, lo que ya se había iniciado en el año 2020, que es haber destinado más de 400 millones de soles al retorno que llamamos retorno a las escuelas en la parte de infraestructura y mantenimiento, que veían con 3 actividades fundamentales. Una primera, la construcción de lavamanos externos, ya sean fijos o portátiles, sobre todo portátiles en aquellas escuelas que tienen problemas con conexión a la red pública, que representaban como el 40% de las escuelas en el país, como es un dato conocido. Lo segundo es la compra y la adquisición por parte de los directores en el marco del programa de mantenimiento de locales escolares de kits de higiene para que puedan efectivamente tener alcohol gel, desinfectantes para los pisos, que les permitan tener el stock para poder trabajar el retorno. Y lo tercero es la adquisición de mascarillas para estudiantes y profesores por parte de las UGELs. Todo esto viene acompañado con el programa de cierre de brechas de infraestructura que ha seguido trabajándose durante este año como parte del trabajo regular. Y esto ha supuesto, si me permite, para no equivocarme en la cantidad, 53 millones de soles más en acondicionamiento sanitario. Esto ha supuesto, entre otras cosas, por ejemplo, algo que no está en el imaginario de las personas, Fernando, y es que en Lima Metropolitana recién ahora vamos a poder cerrar escuelas con agua y desagüe, gracias a un convenio que se da PAL. Solo en Lima Metropolitana van a estar listas las escuelas que ya no tenían esta conexión y ahora la tienen. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? Porcentaje mínimo. Pero, ¿cuál era el porcentaje que había de escuelas en Lima que no tenían conexión de agua potable? Alrededor del 12%. Bueno, es un porcentaje amplísimo y estamos obviamente conscientes de que ustedes han llegado a un gobierno de transición en una circunstancia absolutamente especialísima. Pero se ha discutido mucho el tema presupuestal en el sector educación. Sobre todo ha sido una discusión en medio de una campaña. Ya cargábamos un déficit en lo que es la posibilidad de algún acercamiento entre los privilegiados y el resto de los educandos en cuanto a comprensión lectora, razonamiento matemático. Hoy se suma además el tema de la salud mental de los niños en una situación de esta naturaleza. Pero en este momento, en el presupuesto que tenemos, ustedes tienen que dejar un borrador de presupuesto para el 22, entiendo. ¿Qué es lo posible, lo realista? Porque es muy fácil decir, hay que destinar tanto por ciento al tema presupuestal en educación, que probablemente quisiéramos todos para algo específico, y lo otro es lo verdaderamente
realista y posible. ¿Qué cosa dejan? ¿Cuál es la proyección? ¿Qué sería lo realista? ¿Y de qué manera podemos evitar firmar esas sentencias de desigualdad que parten de un tema integral, la alimentación, anemia, pero también aprendizaje, ¿no? Sin duda, sin duda. Y quiero retomar su último comentario, Mónica, porque nuestra preocupación permanente ha sido tratar de cerrar las históricas brechas de desigualdad en educación que se han visto lamentablemente incrementadas durante esta pandemia, así como otras desigualdades en otros temas. Entonces, respecto al presupuesto, efectivamente el Congreso de la República aprobó que el presupuesto destinado a educación sea el correspondiente al 6% del Producto Bruto Interno. Esto de aquí, desde el Ejecutivo, ha sido tomado como un proceso de progresión para poder llegar, de momento, tener el 6%, sobre todo en plena crisis, resulta poco probable. Sin embargo, lo que hemos hecho, como muy bien lo ha dicho usted, Mónica, dejando un borrador que el próximo gobierno y el próximo Congreso tendrán que aprobar en noviembre de este año, lo que estamos dejando son dos cosas. Primero, con las conversaciones que estamos teniendo con el Ministerio de Economía y Finanzas, presentándoles varios escenarios. De momento tenemos 4.19% del PBI destinado a educación. Estamos dejando un escenario de 4.5%, de 5%, de 5.5% y de 6% del PBI. 5.5% y 6% va a ser un esfuerzo que el Estado no va a poder atender en el inmediato, pero estamos dejando, en todo caso, dibujada la ruta para llegar a ese 6%. En todos los casos estamos poniendo tres prioridades. Una primera es una distribución del presupuesto que privilegie particularmente la educación en las zonas rurales para tratar de acortar las brechas. Justamente tener un paquete integral con mejor trabajo dirigido a zonas rurales, intervenciones pedagógicas que permitan inyectar mucha más educación, por decirlo de alguna manera, en esas zonas. Un segundo punto, con educación híbrida. La educación virtual fue hasta el momento remedial, nos tomó a todos por sorpresa. Creo que el año pasado el Estado peruano tuvo una buena reacción, pero ya no es solo una cuestión remedial, sino que se ha quedado y se puede volver una muy fuerte manera de poder estructurar el sistema educativo, que como en otros países se tiene que pensar de manera integral. Y lo tercero es un fortalecimiento a los docentes, ¿no es cierto?, que han hecho no solo un enorme esfuerzo, sino que necesitan meritocráticamente fortalecer su profesión a través de ampliación de plazas, modificación de los salarios, y entonces sobre la base de este trípode, digamos, estamos buscando proponer un borrador de presupuesto que nos ayude efectivamente a mejorar los aprendizajes, a consolidar nuestro sistema y a cerrar las brechas de desigualdad. Ministro, y este borrador de presupuesto que ustedes están elaborando, con relación a la cifra y en comparación a este año, ¿cuánto sería? Si es que ya hay un estimado. Y si ese presupuesto incluye además la decisión de incrementar los sueldos de los maestros. Sí, justo lo acabo de decir. En la parte de políticas salariales, de políticas docentes, incluye las evaluaciones que estamos haciendo de mejoras salariales. De momento, la diferencia es subir de 4.19 a 4.5 puntos en el Producto Bruto Interno. De momento, el presupuesto que heredamos, que recibimos, fue de 32.000 millones de soles. La idea es que esto pueda aumentarse de los 32.000 a más o menos 36.000, 38.000 millones, que sería una situación que nos enrumbe y nos camine hacia el 6% del PBI, ¿no? Ministro... Y esa cifra, perdón, Fernando, en concreto nada más, ¿cuál sería el porcentaje de incremento salarial para los maestros? Si es que ya se ha determinado o siguen avanzando. Estamos trabajando en ello porque estamos trabajando en estos escenarios de llegar al 4.5, al 5, al 5.5 y al 6 del PBI, y entonces estamos trabajando de una manera integral. Incremento de salarios, de la RIP, de la remuneración íntegra mensual, pero también una manera de hacer que se pueda subir en las escalas de la carrera pública más rápido para que sean incentivos para los docentes, ampliar el número de plazas. Entonces es un paquete más bien integral de política docente.
Sí, una última pregunta, porque el tiempo corre, relativa a la vacunación de los maestros. Usted está en Ayacucho para lanzar una iniciativa importante que debe beneficiar a más de 200.000 maestros, pero el SUTEP, el sindicato de los maestros, está reclamando que se haga esto extensivo a todos para que todos puedan reincorporarse al trabajo presencial. ¿Qué le responde usted, por favor? Primero que, como también conversamos desde principios de año con ustedes, hemos tenido varios acercamientos para empezar el proceso de vacunación de los docentes. Felizmente pudimos empezar por aquellos que justamente trabajan en zonas mucho más vulnerables y difíciles, que son los maestros, los directivos, el personal administrativo de las zonas rurales. Esto nos alegra mucho porque efectivamente, como usted dice, alrededor de 200.000 funcionarios, colegas, docentes van a poder empezar hoy el proceso de vacunación. En breve voy al local de vacunación a esperar al señor presidente de la República para lanzar con él vacunación de maestros rurales que, Fernando, si me permite, están en simultáneo empezando hoy en 18 regiones del país y en los siguientes días van a continuar incrementándose en las demás regiones. Y decirles a los colegas del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú que deberíamos estar muy contentos por empezar la vacunación. Somos el único grupo profesional después de la primera línea que ha, gracias a las modificaciones en el plan de vacunación, ser incluidos. La vacunación no es en nuestro plan ninguna condición para el reinicio a clases presenciales, es un plus que todos deseamos y que ojalá puedan acompañarnos en esta fiesta del Día del Maestro hoy, en la que 200.000 de nuestros colegas van a ser vacunados gracias al esfuerzo del gobierno de transición y de emergencia del presidente Sagasti. Así que estamos muy contentos. Hoy es un día de fiesta por ser el Día del Maestro y porque empezamos a vacunar a los maestros y a las maestras de las zonas rurales del Perú. Muchas gracias por sus explicaciones, señor ministro de Educación, Ricardo Cuenca.